Andrea de la Vega, suscríbete. Siempre, las personas mayores cuentan historias de verdadero terror, ya que son experiencias que ellos han vivido. Cada vez que platico con las personas mayores, no dejan de sorprenderme, pues la mayoría de ellos me han platicado historias verdaderamente aterradoras. Ellos han experimentado este tipo de sucesos paranormales. Algunos cuentan que han visto brujas, duendes, y algunas otras personas han visto criaturas que no saben ni cómo llamarlas, por el terrible aspecto que tienen. Sin embargo, algunos otros han tenido encuentros con el diablo y cuentan que se han enfrentado a él, pues lo han tenido muy cerca, a escasos metros de ellos. Hace algunos meses platicaba con don Sergio. Él es de Veracruz, vivió casi toda su vida allá, pero hace algunos años conoció a la que hoy es su actual esposa y se vino a vivir con ella al Estado de México. Es por eso que conocí a don Sergio. Un día que llegó a trabajar con mi papá al campo, él suele darles de almorzar y de comer a las personas que le ayudan a trabajar. Y una ocasión, todos estábamos almorzando, cuando mi papá empezó a tocar el tema de lo paranormal, diciéndole a don Sergio que en la zona donde estaban trabajando espantaban, no importaba si fuera de día o de noche. Fue cuando aquel señor dijo: estoy seguro que usted no ha visto cosas tan aterradoras como yo. Eso nos dejó a todos desconcertados y nos empezó a contar que cuando era pequeño solía ir a trabajar con su abuelo a una parcela familiar que tenía a unos kilómetros del pueblo. Él cuenta que cada vez que cosechaban algunas legumbres y terminaban de juntar toda la cosecha, también cortaban leña para llevar a su casa. Él platica que en ese entonces la mayoría de las casas tenían un horno de barro y cuando encendían la leña se concentraba tanto el calor que ahí podían preparar sus alimentos. Don Sergio dice que en aquella época su abuelo tenía una camioneta bastante vieja de apariencia, ya que estaba hasta picada por la sal, pero tenía un muy buen motor. Y nunca los había dejado parados. En ella transportaban todo, todos los días, desde la leña, la comida, hasta las herramientas, ya que el camino era largo y muy pesado para ir a pie hasta llegar a la parcela. De hecho, él dice que ese camino estaba tan feo, pues a pesar de que iban en la camioneta, tenían que ir despacio porque había muchos hoyos y polvo, lo que provocaba que la camioneta fuera despacio y brincando. Don Sergio platica que un día ya estaba por caer la noche. Ese día terminaron temprano de cortar toda la cosecha. Ya era muy poquita, y dice que su abuelo le dijo: ahora vamos a cortar la leña, pues aún es muy temprano para que regresemos a casa. Y además, a tu abuela ya le hace falta. Él platica que toda la tarde se la pasaron cortando leña. Y cuando terminaron, ya estaba oscureciendo. Pero aún les faltaba subir la carga a la camioneta. Y cuando por fin terminaron de subir toda la leña, la noche ya los había alcanzado. Ellos solo se alumbraban de los faros amarillos de aquella camioneta, que en realidad daban muy poca luz en medio de tantos árboles. Por fortuna, aquella noche el cielo estaba estrellado. Había una luna llena muy bonita, y cuando terminaron, comenzaron a avanzar en el camino ya de regreso a su casa. Don Sergio dice que avanzaron solo unos minutos,
Pero en cierto punto del camino, su abuelo paró la camioneta porque encontraron muchos troncos y palos que bloqueaban el camino para regresar a su casa. Esto fue porque un ejidatario lo dejó para cercar su parcela. Cabe mencionar que solo había una forma de rodear el camino para llegar a su casa, pero ese camino era mucho menos transitado y estaba lleno de pastos largos y piedras. Era un camino difícil en donde hasta los burros y caballos les costaba mucho trabajo para poder continuar su camino. Sin embargo, era la única opción que tenían para llegar a su casa. Don Sergio cuenta que en ese momento su abuelo estaba muy pensativo y preocupado, y sin más se echó de reversa y sin otra alternativa tuvieron que rodear varios terrenos para poder tomar aquel atajo. Don Sergio dice que antes de entrar al camino difícil, su abuelo se persignó. Él dice que parecía que se había persignado para agarrar valor, y en ese momento aceleró. Don Sergio se extrañó mucho al ver a su abuelo así de preocupado. Él dice que nunca lo había visto así de nervioso, ni manejar tan rápido, y menos en un camino tan difícil de transitar. Pero al final pensó: quizá mi abuelo está manejando así de rápido porque lo que quiere es que lleguemos más rápido a la casa. En eso, don Sergio se recostó en el asiento de la camioneta para dormir un poco en lo que llegaban. Pero su abuelo iba muy al pendiente del camino y seguía manejando muy rápido. Pero pronto pasaron una curva muy cerrada y la camioneta sobresaltó muy fuerte, lo que provocó que don Sergio despertara y adormitado se incorporó. Él platica que su abuelo iba cada vez más rápido. Haciendo brincar muy fuerte la camioneta, debido a las piedras y hoyos que también había en ese camino. Entonces, desconcertado, preguntó: Abuelo, ¿qué está pasando? No está pasando nada, mijo. Solo agárrate bien. Pero él sabía que aquella noche las cosas no andaban bien, porque en ese momento sintió una pesadez en su cuerpo y además se sentía observado. De pronto, sintió y se escuchó un sonido muy fuerte en la camioneta, como si algo muy pesado hubiera caído sobre ella, ya que en ese momento la camioneta tambaleó mucho. Eso provocó que don Sergio volteara para ver qué era lo que había caído encima de la camioneta, pero su abuelo le dijo con voz fuerte y preocupada: Sergio, no voltees. Y en cuanto escuchó don Sergio a su abuelo, se quedó inmóvil y volteó una vez más hacia el frente. En ese momento, él supo que algo malo se les había pegado en la camioneta y los iba acompañando. Ahí fue cuando don Sergio, aunque era muy pequeño, se asustó mucho. Él cuenta que su corazón latía muy rápido y que el motor de la camioneta hacía mucho ruido porque iba a toda velocidad. Él dice que sentía como si una corriente eléctrica recorriera su cabeza y sus cabellos de la nuca se le erizaron. En ese momento, él ya tenía mucho miedo y volteó a ver a su abuelo, el cual iba muy atento al camino, sujetando muy fuerte el volante. Don Sergio cuenta que su abuelo casi pegaba la cabeza al volante de la camioneta. Don Sergio cuenta que su abuelo estaba lleno de miedo y que era la primera vez que lo había visto asustado. De pronto, empezaron a escuchar golpes en la ventana trasera de la camioneta. Pero eso se suponía que era imposible, ya que era muy tarde. A esa hora nadie podía venir detrás de ellos. Además, ese camino
casi ninguna persona lo transitaba. Sin embargo, eso a don Sergio le dio mucha curiosidad y otra vez le dieron muchas ganas de voltear a ver. Y cuando ya estaba a punto de voltear, su abuelo lo alcanzó a ver y no lo dejó que volteara, pues cuando estaba a punto de voltear a ver, con su mano lo agarró muy fuerte de la cara, sin dejar el volante, y le dijo con una voz de asustado: Mírame, cabrón. No voltees a ver para atrás. Solo me tienes que ver a mí. En ese momento don Sergio se quedó quieto, pues estaba muy desconcertado y aterrorizado. Entonces, solo observaba a su abuelo, y aquel anciano se persignó y empezó a orar. Entre sus oraciones decía: Ayúdanos, Señor. Santo sea tu nombre. No nos abandones, Dios mío. Decía una y otra vez. Entonces, en ese momento se volvió a escuchar el ruido. También esos golpes en la ventana trasera de la camioneta, como si quisiera romper el vidrio. Y en el toldo se sentía como si alguien estuviera brincando. Lo que provocaba que la camioneta se tambaleara como si fuese a voltearse. Pero que una persona estuviera brincando con la velocidad a la que iba la camioneta era imposible. Entonces, don Sergio solo fijó su mirada en su abuelo, tal como él se lo había pedido, y no quería voltear porque le daba mucho miedo. Sin embargo, cuenta don Sergio que a pesar de que él intentaba solo ver a su abuelo manejando, no pudo, porque de reojo logró ver un bulto de color negro. Era como una persona muy delgada, la cual golpeaba con mucha fuerza la camioneta de su abuelo. Don Sergio, asustado, decidió cerrar los ojos con mucha fuerza para no ver, y quería que su abuelo detuviera la camioneta para salir corriendo de ahí. En ese momento, una vez más, volvieron a golpear el vidrio trasero de la camioneta, pero esta vez fue de una manera diferente. Lo golpearon con mucha sutileza, como para que voltearan a ver, y el abuelo de don Sergio una vez más le gritó con todas sus fuerzas: No voltees, Sergio, no voltees. Él cuenta que su abuelo iba más que asustado. Su miedo era tanto que parecía que quería llorar, pues a pesar de que iban a toda velocidad, no podían despegar aquella entidad de la camioneta. Pronto, su abuelo alcanzó la velocidad máxima y ambos pensaban que no iban a lograr salir de aquel camino, pues parecía que no tenía salida. Él cuenta que su corazón latía tan rápido, pues se sentían acorralados en medio de la oscuridad, y con el miedo solo cerró los ojos fuertemente y junto con su abuelo empezó a rezar, pidiéndole a Dios perdón por todo lo malo que había hecho. Él cuenta que en ese momento también se acordó de sus padres. Pensaba que iban a morir, y si no era por ese ente, podría ser por la velocidad a la que su abuelo llevaba la camioneta. De pronto, sintió cómo su abuelo bajó la velocidad de la camioneta y los ruidos se dejaron de escuchar. Entonces, don Sergio volteó a ver para todos lados y al fin estaban en el camino principal. Ese camino también era de tierra, pero en esa parte del camino la tierra estaba compacta. En ese momento, su abuelo paró la camioneta y recargó su cabeza en el volante. Y la noche solo dejaba escuchar el sonido de los grillos. Estuvieron ahí solo unos segundos y pronto volvió a arrancar la camioneta. Siguieron su camino, empezaron nuevamente a avanzar y su abuelo le dijo:
Mire, mijo, de esto no le diga nada ni a su madre ni a su abuela. ¿Oyó? Le dijo su abuelo con firmeza y sinceridad. Pero don Sergio tenía dudas. ¿Qué era lo que había pasado?, se preguntaba. Y le dijo a su abuelo: Abuelo, no diré nada, pero al menos puedo saber qué fue eso que nos siguió. Sí, hijo. Eso que nos seguía fue el diablo. Y por eso te dije que no voltearas. Porque si lo hubieras visto te hubieras puesto todo blanco. O te hubieras muerto de un susto. Al escuchar don Sergio todo lo que le dijo su abuelo, agradeció que le prohibió haber volteado, pues el terror que tenía su abuelo aquella noche y lo que él sintió no lo imaginó. Don Sergio cuenta que cuando llegaron a su casa, bajaron rápidamente de la camioneta y él notó que en la carrocería no había nada, ni siquiera las herramientas, ni siquiera la leña, ni la poca cosecha que habían cortado, pues a la velocidad que iban, éstas se habían perdido en el camino. Él cuenta que siguió observando la parte trasera de la camioneta y ahí vio algo muy extraño que le provocó mucho terror y escalofrío, pues en la caja de la pick-up había unas garras marcadas en la lámina de la camioneta, y eso le confirmó a don Sergio que en verdad algo malo lo siguió. Y lo peor, eran varias marcas, como si una bestia hubiera pisado y arañado muy fuerte la lámina de la camioneta. Don Sergio cuenta que aquella noche no pudo dormir, y su abuelo, aunque parecía estar cansado, tampoco durmió, porque se la pasó afuera de su ventana orando en silencio. Don Sergio dice que después de aquel aterrador suceso, jamás volvieron a regresar tan tarde de la parcela, pero hasta la fecha recuerda aquella experiencia aterradora como si hubiese sido ayer y como lo más terrible que ha vivido. Amante del terror, espero que esta historia te haya gustado. Te recuerdo que yo soy Andrea de la Vega. Te invito a que te suscribas al canal y me sigas en mis redes sociales. Y esperes la siguiente historia que te llenará de terror y asombro.